Os enseñaron que el sexo era para jóvenes y el silencio para los hombres. Os dijeron que un hombre de verdad no pregunta, no duda y sobre todo no habla de lo que siente en la cama. Hoy, a los 60, muchos descubren que esa enseñanza es precisamente la que está matando su relación. ¿Alguna vez te has sentido como un extraño durmiendo al lado de la persona que más amas? No es tu edad, no es que haya acabado el amor, es tu herencia. Quédate conmigo, porque hoy vamos a romper el silencio que te contaron en España y Latinoamérica y te voy a dar la llave para recuperar tu dignidad íntima. Si creciste entre los años 60 y 70 en España, sabes de qué hablo. En esa época crecimos en casa donde la televisión era de tubo y las verdades eran absolutas. En la mesa no se hablaba de deseos y mucho menos de sexo. Escuchábamos a nuestros padres decir: no llores, que pareces una niña. Los trapos sucios se lavan dentro, o calla, que hay ropa tendida. Fue la generación del silencio. Aprendisteis que ser hombre era ser un proveedor, una roca que no se quiebra. Pero esa roca, cuando llega a la madurez, se siente sola. Porque nadie nos explicó que para mantener viva la pasión después de 30 años de casados, no hace falta más fuerza, sino mejores palabras. Basado en lo que vemos a diario en este canal, hay 3 gigantes psicológicos que te impiden disfrutar hoy. 1. La vergüenza, el juicio del hombre de respeto. En nuestra cultura, al hombre mayor se le exige ser un señor de respeto. El tabú aquí es doble. El sentimiento de viejo verde. Muchos hombres reprimen su deseo porque sienten que, a su edad, ya no toca o que es algo sucio. Sienten que si piden algo nuevo o muestran deseo, están faltando al respeto a su mujer o a su propia madurez. El sentimiento de estar roto. Si el cuerpo no responde como a los 20, falla la erección o el ritmo, el hombre hispano tiende a esconderse, se siente un mueble viejo. A vosotros os diré algo: sentir deseo a los 50 o 60 no te hace un depravado, te hace un hombre sano. Lo que realmente es una tragedia es que entierres tus ganas por miedo a lo que diría la sociedad. Tu cuerpo ha cambiado, sí, pero tu derecho a disfrutar no tiene fecha de caducidad. Vive. El hombre de esta generación basó su valor en ser el que puede con todo. Admitir que necesita algo diferente, como más juego previo, caricias o incluso ayuda médica, se siente como una claudicación. La vulnerabilidad como debilidad. Existe el pánico de que, si le dices a tu pareja, esto ya no me funciona así, ella te vea como menos hombre. Y el efecto espejo. El gran error es no darse cuenta de que ella también tiene miedo. Ella quizás piensa que si tú no la buscas es porque ella ya no te gusta. Al final los dos están sufriendo en silencio por miedo a una palabra que el otro está deseando escuchar. Ese nudo en la garganta que sientes antes de hablar no es cobardía, es el peso de una educación que te prohibió ser vulnerable. Pero recuerda, tu mujer no busca a un superhéroe que nunca falla, busca a su compañero de vida. Este es el tabú más destructivo en los matrimonios largos en España y Latinoamérica. Ya lo he abordado en otros vídeos. Existe la idea romántica y errónea de que si me conoce hace 30 años ya debería saber lo que quiero. Amigo, el silencio como prueba de amor. Muchos hombres creen que pedir es mendigar. Piensan, si tengo que pedírselo, ya no vale. La evolución negada. Tú no eres el mismo que cuando te casaste. Tus gustos han cambiado. Tu sensibilidad es otra. Y tus miedos también. Esperar que ella adivine tus necesidades de 2026, basándose en quién eras en 1990, es una receta para el aislamiento. El silencio no es complicidad, es una pared que se hace más gruesa cada noche que te acuestas sin decir lo que necesitas. Nadie tiene una bola de cristal, ni siquiera la mujer que lleva media vida a tu lado. Hablar no quita el mérito al placer, lo multiplica. Bloque 3. El plan de acción, la solución real. Vamos a cambiar las reglas. Para este 2026, tu sexualidad no tiene fecha de caducidad, tiene una fecha de evolución. Primero, quítate la presión de rendimiento. El sexo no es solo una erección. A esa edad, el cuerpo pide caricias, masaje y tiempo. Segundo, no ignores la química. Revisa tus niveles de magnesio y vitamina D. A veces no es falta de ganas, es que el motor necesita un ajuste natural.
Y tercero, pasa del coito a la conexión. Prueba el masaje erótico en todo el cuerpo. Descubre que tu piel sigue siendo un mapa de placer que no depende de un reloj. Y un mensaje para ti, que hoy te encuentras solo, ya sea por un divorcio o porque la vida te puso en la situación de la viudedad. No permitas que nadie te diga que tu vida íntima es algo del pasado. A menudo, la sociedad intenta jubilarte emocionalmente como si por no tener pareja ya no tuviéramos el derecho a desear o sentirnos atractivos. Esta etapa no es un castigo, es una oportunidad de autodeterminación. Es el momento de decidir qué hombre quieres ser ahora, sin tener que cumplir con las expectativas de nadie. La plenitud no depende de una firma o de una presencia en la otra mitad de la cama. Depende de que te mires al espejo con respeto y sepas que sigues siendo un hombre válido, deseante y con mucho que ofrecer. Tu intimidad es tuya y tú decides cómo vivirla. Quiero pedirte un favor para que YouTube sepa que esta comunidad es real y es nuestra. Escribe en los comentarios qué frase de tu padre o de tu abuelo todavía resuena en tu cabeza cuando piensas en ser hombre. Yo los leo todos y ahí es donde empezamos a sanar. Pero sé que a muchos de ustedes lo que más les preocupa no es solo silencio, sino el miedo a no estar a la altura físicamente. El temor a que el encuentro dure menos de lo que les gustaría. Por eso, si quieres dar un paso más allá de la psicología y entrar en la técnica real, tienes que ver este vídeo que te dejo aquí. Cómo durar más en la cama. Técnicas que funcionan a cualquier edad. Haz clic ahora y hablemos de cómo recuperar el control total. Nos vemos allí.